Una amable mesera pagó el café de un anciano sin saber que era un multimillonario buscando a su futura esposa. La cafetería del centro de Villa Esperanza zumbaba con la actividad matutina mientras la lluvia golpeaba los grandes ventanales, difuminando el paisaje urbano. Más allá, el rico aroma del café recién hecho se mezclaba con el olor del pavimento mojado por la lluvia, creando un ambiente acogedor para los clientes que buscaban refugio del clima gris. En medio del tintinear de tazas y el murmullo de conversaciones, la puerta se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de aire frío que recorrió la cafetería. Un hombre de poco más de 50 años entró. Su abrigo raído chorreaba agua y sus zapatos desgastados dejaban huellas tenues sobre el suelo brillante. Su cabello entrecano estaba húmedo, pegado a su frente, y sus ojos reflejaban un cansancio profundo, señal de las muchas dificultades vividas. Se acercó al mostrador con timidez, su mirada titubeó sobre el menú antes de posarse en la joven barista detrás de la caja. Con una voz apenas audible, pidió un café negro sencillo. Mientras la barista marcaba el pedido, el hombre metió la mano en sus bolsillos, cada vez más ansioso al buscar su cartera. Su rostro palideció y tragó saliva antes de hablar, con un tono lleno de vergüenza. Lo siento, tartamudeó. Creo que dejé mi cartera en casa. Si no es mucha molestia, ¿podría quedarme aquí un rato hasta que pare la lluvia? El barista, un joven de mandíbula afilada y lengua aún más cortante, cruzó los brazos y esbozó una sonrisa burlona. Mire, amigo, dijo en voz alta, atrayendo la atención de varios clientes, esto no es un albergue. No damos café gratis a quien no puede pagar. Si no tiene dinero, no puede quedarse. Las mejillas del hombre se tiñeron de rojo mientras daba un paso atrás, bajando la mirada. No pedía café gratis, murmuró, solo un lugar seco donde esperar un poco. Una risa despectiva surgió de una mesa cercana, donde un grupo de clientes bien vestidos observaba la escena. Imagínate, se burló uno, entrar a una cafetería sin un peso y esperar que lo atiendan. Hay gente que no conoce la vergüenza. Los tiempos están duros y los mendigos ahora quieren ser catadores de café, agregó otro, con desprecio. Los hombros del hombre se encorvaron mientras se giraba hacia la puerta, el peso de la humillación cayendo sobre él como una losa. Desde el otro lado del local, Camila, una mesera de 29 años con el cabello castaño rojizo recogido en una coleta suelta, observaba la escena. Sus ojos color avellana, normalmente cálidos, ardían ahora de indignación. Equilibrando una bandeja llena de tazas y platos vacíos, avanzó por el abarrotado local hasta el mostrador. Con un gesto decidido, dejó la bandeja sobre la barra, metió la mano en el bolsillo de su uniforme sencillo y sacó un billete de 100 pesos, que colocó firmemente sobre el mostrador. Ya basta, dijo, su voz firme y clara, cortando el murmullo que comenzaba a esparcirse. El barista perdió su sonrisa al mirarla. Camila, ¿qué haces? Bufó. No tienes que pagar por este tipo. No puede venir aquí a pedir limosna. La mirada de Camila recorrió a los clientes presentes, su expresión inquebrantable. Yo voy a pagar su café, declaró. No por lástima, sino porque sé lo que es ser juzgada por no tener lo suficiente. Una risa sarcástica estalló desde la esquina del local. ¡Qué nobleza! Se burló un hombre. Una mesera jugando a la heroína. A lo mejor esperas que te dé propina después. Camila se volvió hacia la sala, su postura erguida y su voz resonando con convicción. La bondad no es una transacción, afirmó. Mostrar compasión no nos hace menos, pero humillar a otros sí revela cuán pequeños somos. La cafetería quedó en silencio. La burla que antes flotaba en el ambiente fue sustituida por una introspección palpable. Camila se volvió hacia el hombre, ofreciéndole una sonrisa cálida. Por favor, tome asiento, lo invitó. Enseguida le llevo su café. No deje que las palabras duras de otros definan su valor. El hombre la miró, con los ojos brillantes por lágrimas que no llegaban a caer. Asintió con gratitud y se sentó junto a la ventana,
donde la lluvia seguía corriendo por el vidrio como un río silencioso. Mientras Camila preparaba su café, la atmósfera del lugar cambió sutilmente. Los clientes evitaban mirarla directamente, la diversión que sentían antes ahora se había transformado en un silencio reflexivo. En ese momento, Camila, a pesar de sus humildes recursos y del desprecio ajeno, se alzó como un faro de dignidad y empatía. Y aquel hombre, considerado indigno por quienes lo rodeaban, encontró consuelo en el simple acto de ser visto y valorado. Ese instante seguía resonando en la mente de Camila mientras limpiaba la última mesa de su turno. Nadie le había dicho nada directamente desde entonces, pero las miradas, los susurros y el silencio aún flotaban en el aire, como humo que se niega a disiparse. A la mañana siguiente, su jefe Ricardo la llamó a la oficina. El pequeño cuarto olía a café quemado y cloro. «Cierra la puerta», dijo. Camila obedeció. Ricardo cruzó los brazos. «Esto es un negocio, Camila, no tu proyecto de caridad». Ella se quedó en silencio. «Tú no decides a quién se le da café gratis», continuó. «Si quieres jugar a ser la Madre Teresa, hazlo fuera del horario». «Yo lo pagué», dijo ella con calma. «Ese no es el punto», espetó él. «Avergonzaste a tu compañero y pusiste incómodos a los clientes». Camila lo miró a los ojos. «No, él se avergonzó solo». «No me retes», dijo Ricardo con dureza. «Estás aquí para servir, no para dar sermones». Un segundo de silencio. «¿Puedo irme?», preguntó ella. «Sal. Y recuerda cuál es tu lugar». De vuelta en la cocina, Marisol y Javier estaban junto al fregadero. Se callaron apenas ella entró. Mientras pasaba, Marisol murmuró lo suficientemente alto. «Debe ser lindo jugar a la nobleza cuando todavía compartes renta con tu hermana». Javier soltó una risita. Seguro pensó que el tipo era un millonario disfrazado. Camila no respondió. Tomó su abrigo, marcó su salida y salió bajo la llovizna. El aire olía a pavimento mojado y humo de ciudad. No tenía prisa. El apartamento que compartía con Lina era pequeño, una recámara, pintura descascarada y una ventana con corriente de aire. Lina estaba en el sofá, enroscada bajo una manta, temblando. «Bola», susurró Camila, acariciando la frente de su hermana. «Llegaste tarde», murmuró Lina. Camila sonrió. «Me atrapó la lluvia». Recalentó un poco de avena vieja, le agregó una pizca de sal y se la entregó. Luego revisó su billetera, 60 pesos, una ficha del metro, y una foto desgastada de su madre. Miró el dinero, lo dobló con cuidado y lo volvió a guardar. Sin arrepentimientos. Ni por el café, ni por nada. Después de que Lina se quedó dormida, Camila se sentó junto a la ventana, mirando la lluvia correr por el vidrio. Su reflejo le devolvió la mirada, cansado, pálido, pero con una fuerza tranquila brillando por dentro. Sus pensamientos regresaron años atrás. Tenía 15, tal vez. Su madre se había desplomado en un mercado. La gente pasó a su lado sin detenerse. Todos, menos una. Una anciana de falda remendada se arrodilló junto a ellas, les ofreció agua y le envolvió los hombros con un chal. Camila nunca supo su nombre, pero nunca olvidó su gesto. Ese momento se convirtió en una promesa. Así que cuando vio a ese hombre en la cafetería, mojado, avergonzado, invisible, no hubo decisión que tomar. Hizo lo que tenía que hacer. El juicio de los demás no importaba. Ella sí. Esa noche, antes de apagar la luz, susurró en la oscuridad, solo para sí misma. Prefiero que se burlen de mí por hacer lo correcto que ser elogiada por quedarme callada. Y en ese pequeño apartamento, sin nada que compartir más que su propia dignidad, Camila sintió algo raro. Paz. Habían pasado 4 días desde el incidente. 4 turnos largos, llenos de murmullos a medio oír y miradas que se demoraban un poco de más.
Camila había aprendido a vivir siendo invisible. Pero ahora era visible por algo que no pidió, y esas miradas pesaban más que el silencio de antes. Esa mañana, la cafetería zumbaba como de costumbre, tazas tintineando, vapor silbando, conversaciones triviales. Camila se movía de mesa en mesa, limpiando migas, apilando platos, ofreciendo sonrisas educadas. Entonces, la campanilla de la puerta sonó. No levantó la vista de inmediato, pero algo cambió. El aire se detuvo. La curiosidad la jaló y miró hacia la entrada. Un hombre alto había entrado. Llevaba un traje gris oscuro y una bufanda de seda. Su cabello entrecano perfectamente peinado. Sus zapatos brillaban al tocar el suelo. Parecía alguien que pertenecía a una torre de cristal, no a esa modesta cafetería. Pero había algo inconfundible en sus ojos. Camila se congeló. No fue al mostrador. Caminó directamente hacia la mesa junto a la ventana, el mismo lugar donde, días atrás, se había sentado un hombre empapado y humillado, y se sentó en silencio. Camila apretó el trapo que tenía en la mano. Su corazón golpeaba fuerte. Se acercó con un menú, dudando entre fingir que no lo conocía o decir la verdad de inmediato. Antes de que pudiera hablar, él la miró. No vine a ordenar. Ella se detuvo. Solo tengo una pregunta, dijo él. ¿Por qué me ayudaste? Camila parpadeó. Yo, simplemente no podía quedarme mirando. No me conocías. No tenías nada que ganar. Ella dudó. No parecía alguien pidiendo limosna. Parecía alguien al que estaban haciendo sentir menos. Y yo conozco ese sentimiento. Se sentó frente a él, dejando el menú a un lado. Cuando tenía 17, dijo, mi mamá se desmayó en un mercado. Nadie ayudó. Caminaron alrededor como si fuera una molestia. Menos una mujer. Una señora mayor, con casi nada, se quedó con nosotras. Y yo prometí ser como ella, si algún día tenía la oportunidad. Él no la interrumpió. Solo escuchaba. Ese día, dijo Camila en voz baja, recordé esa promesa. Pasaron unos segundos de silencio. Entonces él preguntó. ¿Te gusta leer? Camila parpadeó. ¿Libros? Él asintió. Solía leer mucho. Últimamente, no tanto. Me gustaban las historias sobre personas comunes haciendo cosas valientes. Sonrió levemente. Buena elección. Empezaron a hablar de libros, ciudades, música, Bach, Chopin, y de por qué la gente se vuelve cruel cuando se siente impotente. Él mencionó autores que Camila nunca había leído, y ella no fingió conocerlos. Respondía con curiosidad, no con pretensión. Pasaron minutos. Luego más. El ruido del café se desvaneció en un murmullo de fondo. En un momento, Camila rió. Rió de verdad, por primera vez en días. No eres lo que esperaba, dijo. Él alzó una ceja. ¿Y qué esperabas? Ella se encogió de hombros. Alguien que solo quería dar las gracias e irse. Él bajó la mirada y luego la encontró de nuevo. He tenido riqueza durante mucho tiempo, dijo, pero muy pocas personas me han hecho sentir humano otra vez. Ese día, tú lo hiciste. Camila no respondió. No lo necesitaba. En ese instante, no eran una mesera y un multimillonario. No un extraño y un salvador. Solo dos almas que, por fin, eran vistas. Y ninguno de los dos lo olvidaría. Exactamente una semana después de su segundo encuentro, Camila recibió el sobre. Sin remitente, sin nombre. Solo una tarjeta de marfil grueso, con letras doradas en relieve y el inconfundible logo del Hotel Estrella del Sur, un 5 estrellas en el corazón de Ciudad Esperanza, conocido por hospedar jefes de Estado. No meseras de cafés de barrio. Su nombre estaba impreso con claridad en la parte superior. Camila E.
Morales. Invitada de Carlos H. Echeverría. Lo miró largo rato, la luz de la tarde atrapando el sello dorado como si le guardara un secreto, retándola a abrirlo. Casi no fue. Pero la curiosidad, mezclada con una extraña presión en el pecho, la llevó al vestíbulo del hotel 3 días después. Iba vestida con su única blusa bonita, zapatos prestados de su compañera de piso, y el cabello recogido con manos temblorosas. Al cruzar las puertas giratorias, sintió que entraba a otro mundo, pisos de mármol pulido, candelabros que chorreaban luz, y personas que caminaban con una tranquilidad nacida del privilegio. Se acercó al mostrador, su voz apenas firme. Camila Morales. Creo que tengo una cita. El recepcionista asintió, sin mostrar sorpresa, y la dirigió a un salón privado en el piso 21. El señor Echeverría la recibirá en breve. Señor Echeverría. Viajó en silencio en el ascensor, el corazón golpeando sin tregua. El salón era tranquilo, opulento, sillones de cuero profundo, ya suave que emergía de parlantes invisibles, y una vista que dominaba el horizonte como si fuera una sala del trono en el cielo. Camila se paró junto a la ventana, sin saber si pertenecía a ese mundo. Hasta que la puerta se abrió detrás de ella. Se dio la vuelta. Carlos. Pero no el hombre del café. Ni siquiera el del traje días atrás. Este Carlos llevaba la presencia como un traje hecho a medida. Flanqueado por 2 asistentes que se quedaron solo un momento en la puerta, entró con una autoridad que no pedía atención, la poseía. Camila, dijo, su voz suave, grave. Gracias por venir. Ella intentó sonreír, pero su voz se le atoró. Esto no es precisamente una cafetería. Él señaló la mesa junto a la ventana, ya dispuesta con té, fruta y un espresso intacto. Por favor, dijo, siéntate. Ella obedeció, aún sin saber si estaba siendo honrada o evaluada. Él se sentó frente a ella, entrelazando las manos. Quise decírtelo en persona, comenzó, porque cualquier otra cosa me parecería deshonesta. Camila esperó. Mi nombre, dijo, es Carlos H. Echeverría. Soy fundador de Echeverría Inversiones. Operamos en 12 países, principalmente en infraestructura y proyectos de impacto social. Camila parpadeó. Abrió la boca, pero no dijo nada. No fingí ser alguien más, agregó rápido. Pero esa mañana en la cafetería me vestí así a propósito. No llevé cartera. Necesitaba saber qué ve la gente cuando no hay nada que ganar. Camila miró el té frente a ella, como si pudiera darle respuestas. Mi esposa falleció hace 15 años, dijo él. Él continuó, su voz ahora más baja. Cáncer. De repente. Nunca tuvimos hijos. Después de su muerte, dejé de confiar en la gente. Dejé de creer que la bondad era real. Comencé a viajar de forma anónima, visitando ciudades, pueblos, no solo para ver el mundo, sino para ver quién aún vivía con el corazón por delante. La miró directamente. Ese día encontré a alguien. A Camila se le apretó la garganta. No sabía si sentirse honrada o traicionada. ¿Me pusiste a prueba?, preguntó, la voz temblando un poco. No, respondió él con suavidad. No me acerqué. No pedí nada. Solo observé. Y tú elegiste. Camila negó con la cabeza, lentamente. No sé si sentirme agradecida o manipulada. Él asintió. Lo entiendo. De verdad que sí. Camila se levantó de golpe, la silla rozando suavemente la alfombra. ¿Y ahora qué?, preguntó. ¿Me dices que pasé tu prueba de moralidad y luego qué? ¿Me das un cheque? ¿Un trabajo? ¿Un auto? Carlos no se inmutó. No te ofrezco nada, a menos que decidas escucharme. Camila respiró con dificultad. Sus emociones eran una tormenta, sorpresa, rabia, curiosidad, asombro.
Él también se puso de pie, caminó hacia la ventana con las manos cruzadas a la espalda. No te puse a prueba, Camila, repitió. Estaba buscando. Buscando algo que pensé que el mundo había perdido. Y quizás a alguien que me recordara lo que significa ser visto. No como millonario. No como carga. Solo como hombre. Ella lo observó en silencio. No quiero comprar tu gratitud, añadió. Pero me gustaría saber, ¿tomarías un café conmigo otra vez? Sin expectativas. Sin máscaras. Camila lo miró, no al traje impecable, ni al salón elegante, ni a la vista lujosa. Lo miró a los ojos. Los mismos ojos que días atrás miraban al suelo, húmedos por la vergüenza, bajo un abrigo roto, pidiendo solo un lugar seco. Ese hombre era el mismo que estaba ahora frente a ella. Y eso importaba más que todo lo demás. Soltó un suspiro lento. No sé qué es esto, dijo en voz baja. Ni lo que tú crees que podría ser. Pero sí sé quién soy. Carlos se volvió hacia ella, con algo no dicho en su expresión. ¿Y quién eres? Preguntó. Ella sonrió. Pequeña. Serena. Honesta. Alguien que no lo hizo para ser vista. Y alguien que no tiene miedo de alejarse, si esto no es lo que parece. Él asintió, los labios curvándose apenas. Eso es lo que te hace diferente. Y por primera vez, Camila entendió que no había sido una prueba. Era una invitación. No hacia la riqueza. Sino hacia algo mucho más raro. Ser vista. Ser recordada. No por a quien impresionas. Sino por quien decides ser cuando nadie está mirando. Camila no esperaba volver a saber de Carlos. Pensó que aquella última conversación en el hotel había sido el final de algo extraño, surreal. Un momento fuera de su vida normal. Una ventana que se había abierto, pero por la que nunca se le permitiría cruzar. Pero a la tarde siguiente, llegó otro sobre. Sin letras doradas esta vez. Solo su nombre, escrito con una caligrafía cuidadosa. Adentro había una nota breve, escrita con la misma mano firme. Camila. Asterisco viajaré a Montreal la próxima semana. Lo hago todos los años. Es más tranquilo allá. Me gustaría que vinieras. No por negocios. No por formalidades. Solo compañía. Solo conversación. Sin expectativas. Solo una invitación sincera. Carlos asterisco. Había un boleto de tren de ida y vuelta junto a la carta. Camila lo sostuvo en la mano por mucho tiempo. Esa noche, en la pequeña cocina del apartamento, miraba el arroz hirviendo en la olla, mientras su hermana menor, Lina, seguía acurrucada en el sofá, tosiendo suavemente entre sorbos de té. «Estás callada», dijo Lina. Camila sonrió con suavidad. «Eso no es muy común, ¿no?» Lina ladeó la cabeza. «¿Estás pensando en él?» Camila asintió. Le contó todo, la invitación, el boleto, cómo se sentía, como si una puerta se hubiera abierto. Una que nunca se había atrevido a tocar. «No estoy segura de encajar en su mundo», dijo. «¿Y si me avergüenzo? ¿Y si cambia la forma en que me veo a mí misma, o en que él me ve?» Lina la miró un momento, y luego dijo algo que Camila nunca olvidaría. «Has pasado toda tu vida haciendo espacio para los demás. Quizá ya es hora de que veas cómo se siente cuando alguien hace espacio para ti». Esa noche, Camila no pudo dormir. Se quedó despierta, escuchando la lluvia en la ventana, el zumbido de los colectivos bajo la calle, el tic-tac suave del viejo reloj en la pared. Pensó en la cafetería. En las risas, las burlas, los juicios. Pensó en los ojos de Carlos. Humildes. Buscando. Humanos. Y pensó en su madre, quien solía decir: «No esperes a que la vida te encuentre. A veces tienes que salir a buscarla tú misma».
Al amanecer, ya había tomado su decisión. Empacó ligero, una sola bolsa, un cuaderno viejo, 2 mudas de ropa, y el libro que llevaba meses sin fuerzas para terminar. Dejó una nota en la nevera para Lina, con algo de dinero para víveres. Y un abrazo que duró más de lo habitual. En la estación de tren, Camila se paró en el andén, con el corazón atrapado entre la duda y la esperanza. Cuando el tren llegó y las puertas se abrieron con un suave silbido, dio un paso adelante. No hacia el lujo. No hacia un cuento de hadas. Sino hacia lo desconocido. Carlos la esperaba en el vagón. Sin guardaespaldas. Sin alarde. Solo él, sentado junto a la ventana, con un libro en el regazo, y 2 cafés sobre la mesa. Levantó la vista al verla entrar. Y sonrió. No era la sonrisa ensayada de alguien acostumbrado a ser servido. Sino algo más cálido. Más real. No pensé que vendrías, dijo. Camila se sentó frente a él, dejando su bolso con cuidado junto a los pies. Yo tampoco lo pensé, respondió. Pero entonces recordé. El mundo no cambia. A menos que entres en él, dijo Carlos, asintiendo con calma. No te estoy ofreciendo nada, añadió. Sin promesas, sin caminos dorados. Solo pensé que quizá ya era hora de dejar de caminar solo. Camila miró por la ventana mientras la ciudad comenzaba a desdibujarse. Los edificios daban paso a los árboles, y el ritmo del tren se acomodaba en su pecho como un latido. Se volvió hacia él. Tal vez, dijo, los dos necesitábamos que alguien nos recordara que todavía podemos elegir algo distinto. Y con eso, el tren los llevó hacia adelante. 2 viajeros improbables, unidos no por el destino, sino por decisión. Camila no sabía a dónde la llevaría el camino. Pero por primera vez en su vida, no le temía a la respuesta. Porque no estaba huyendo de nada, ni de la pobreza, ni de la rutina, ni del dolor. Estaba caminando hacia algo verdadero. Y eso, comprendió, era suficiente. Los días que siguieron no se parecían a nada que Camila hubiera vivido antes. No hubo hoteles de 5 estrellas. Ni yates. Ni desayunos con champaña. En su lugar, despertaba en pueblos tranquilos y aldeas polvorientas. Dormían en casas de huéspedes modestas, en centros comunitarios, viajaban en el viejo jeep de Carlos, con las ventanillas abajo y el viento desordenándole el cabello. Él no vivía como el multimillonario que el mundo creía que era. Visitaban orfanatos en las afueras de pequeñas ciudades, donde los niños corrían hacia Carlos gritando su nombre. No porque les regalara juguetes, sino porque recordaba sus cumpleaños, sus libros favoritos, chistes internos. Iban a refugios para personas en recuperación, donde Carlos hablaba poco, pero escuchaba con el alma. Se sentaban en los porches de casas a medio construir, hechas por manos financiadas por él, pero sin su nombre. Comían sopa preparada por gente que no tenía idea de que el hombre frente a ellos era dueño de medio horizonte urbano. Camila observaba todo en un silencio asombrado. Carlos jamás se presentaba, jamás buscaba aplausos. Una vez, mientras acomodaban cajas en un banco de alimentos en Vermont, ella le preguntó: ¿por qué no les dices quién eres? Él se encogió de hombros. Porque entonces dejarían de hablarme como si fuera humano. Y en todos esos lugares, Camila vio lo mismo. Sus ojos no buscaban gratitud. Buscaban conexión. Y más de una vez, vio su propio reflejo en la ventana. Y notó que estaba sonriendo. De una forma en que no lo había hecho en años. Una noche, en una cabaña cerca del borde de un bosque en Quebec, se sentaron en el porche mientras los grillos cantaban y el aire olía a pino fresco. La única luz venía de un farol sobre la mesa de madera entre ellos. Carlos había preparado té de manzanilla. Camila se envolvía en una manta de lana, viendo el vapor elevarse de su taza. No hablaban. Pero no era un silencio incómodo. Era ese tipo de silencio que se siente como respirar juntos.
Finalmente, Carlos se recostó en la silla, mirando hacia la oscuridad. He tenido gente que me ha ofrecido de todo, dijo. Comodidad, compañía, incluso amor. Hizo una pausa, luego la miró. Su voz más baja. Pero no necesito a alguien que me ame. Necesito a alguien que entienda por qué amo lo que amo. Alguien que no necesite ser deslumbrado, solo estar. Camila no respondió de inmediato. Dejó que las palabras se posaran entre ellos, pesadas y delicadas. Luego lo miró. Sus ojos reflejando tanto la luz del farol como algo más profundo. No sé si soy esa persona, dijo con honestidad. No sé si entiendo todas las razones de por qué eres quien eres. Respiró hondo. Pero sí sé esto, nunca me he sentido más yo misma que cuando estoy contigo. Carlos no sonrió. No parecía victorioso. Solo se veía en paz. Como si acabara de escuchar una respuesta que no sabía que estaba esperando. No se tomaron de la mano. No hubo acercamientos románticos. Porque lo que compartían no era cercanía física. Era reconocimiento. Dos personas, separadas por generaciones y criadas en mundos distintos, encontrando una resonancia silenciosa en el espacio entre sus cicatrices. Esa noche, Camila se sentó junto a la ventana de la cabaña, escribiendo en su cuaderno. Sus pensamientos llegaban en medias frases y palabras sueltas. Silencio. Encontrada. Vista. Cerró el cuaderno, lo guardó bajo la almohada y susurró a la quietud. No vine buscando amor. Pero quizá tropecé con algo más valiente. Afuera, las estrellas parpadeaban sobre ellos, como testigos silenciosos de una historia aún en marcha. Una que no era de fantasía ni de destino. Sino de dos almas que un día creyeron estar solas. Hasta que dejaron de estarlo. 3 meses. 3 meses de mañanas tranquilas y conversaciones sin prisa. De escuchar más que hablar. De ver el mundo no desde áticos de cristal, sino desde los peldaños de las calles y los salones comunitarios abarrotados. Camila había cambiado. Pero no como muchos imaginarían. No era más rica. No vestía diferente. Sus zapatos seguían gastados en los bordes. Sus cuadernos, llenos de pensamientos garabateados y esquinas dobladas. Pero su espíritu. Eso sí había cambiado. Caminaba más erguida. Hablaba más despacio. Y ya no sentía la necesidad de explicar su valor a nadie. Carlos lo notaba también. Habían regresado de una visita a un refugio de mujeres en Detroit, cuando él le pidió hablar en privado. Se sentaron en la terraza de un antiguo templo convertido en centro comunitario que estaban ayudando a financiar. El horizonte brillaba detrás de ellos. Carlos le entregó una carpeta simple. Sin lazo. Sin ceremonia. Adentro estaban los documentos legales para establecer una fundación a su nombre. Fondo de Oportunidades Camila Morales. Ella lo miró, lentamente. Quiero dejar algo atrás, dijo él. Pero no con mi nombre. Ya hay suficiente de eso. Quiero que la próxima chica, la que atiende mesas, cuida a su hermana y piensa que nadie la ve. Quiero que sepa que alguien sí la vio. Camila no dijo nada. Aún no. Carlos continuó. No tienes que dirigirla. Ni siquiera estar involucrada. Pero existirá. Porque tú exististe. Porque una persona eligió ver a otra no por lo que tenía, sino por lo que era. Camila apoyó la carpeta con cuidado sobre la mesa. Sus dedos descansaban sobre el borde. No sé qué decir, susurró. Carlos sonrió. No tienes que decir nada. Pero ella sí dijo algo. Respiró hondo. Firme. Segura. Es un honor, más de lo que puedo expresar. Pero si está bien, me gustaría intentar otra cosa. Él asintió, animándola. Quiero construir algo por mi cuenta, dijo. No tiene que llevar mi nombre, ni el tuyo.
Quiero empezar desde cero. No porque no valore lo que me ofreces, sino porque alguien una vez creyó en mí lo suficiente como para dejarme creer en mí misma. Su voz no titubeó. Y quiero ofrecer esa misma creencia a otros. No a través del dinero, sino a través de la presencia. De escuchar. De estar ahí, cuando nadie más lo está. Carlos guardó silencio un momento. Luego sonrió. No con sorpresa, sino con ese orgullo tranquilo y radiante de quien supo, desde el inicio, que este día llegaría. Ya lo estás haciendo, dijo. Camila lo miró. A ese hombre que un día temblaba en una cafetería, avergonzado y rechazado. Y que ahora era su reflejo. Su mentor. Su amigo. No había una etiqueta para lo que eran. No amantes. No socios. No exactamente familia. Sino algo más duradero. Una especie de reconocimiento del alma. Una verdad compartida que no necesitaba definición. Él extendió la mano y apretó suavemente la suya. No importa lo que hagas, le dijo con voz baja. Siempre estaré de tu lado. Ella asintió, los ojos brillando. Y en ese momento, no hizo falta decir nada más. Su historia nunca se trató de grandes declaraciones. Se construyó con decisiones silenciosas, creencias pacientes. Y el coraje de soltarse. No por pérdida, sino por confianza. Se quedaron ahí, hasta que el sol se hundió bajo el horizonte, pintando sombras doradas sobre la ciudad. Una ciudad que ya no era solo un lugar. Era una promesa. Que la bondad, cuando se ofrece sin condición, siempre encuentra el camino de regreso. Y que a veces, la forma más pura de amor es dejar que alguien camine su propio camino, sabiendo que lleva una parte de ti con cada paso. La lluvia había vuelto. Suave. Constante. Mientras las letras finales eran colocadas en el vidrio de la cafetería. La primera taza. Camila se quedó al otro lado de la calle, con un paraguas en mano. Viendo cómo su visión se hacía real. No era solo una cafetería. Era la cafetería. La misma donde todo había comenzado. Donde un hombre, empapado y avergonzado, olvidó su billetera. Y donde una mesera con poco que dar ofreció un billete de $100. Y, sin saberlo, reescribió su vida. Ahora el espacio era suyo. Pero más importante aún, era de todos. La había reconstruido desde los cimientos. Pintó las paredes, renovó los pisos, cambió las luces. Con la ayuda de voluntarios, pequeños donantes. Y el aliento silencioso de alguien que nunca pidió reconocimiento. Grabado bajo el logo de cristal, se leía el lema. La bondad no se tiene que ganar. Dentro de la cafetería todo brillaba con vida. Una luz cálida, ya suave, estantes llenos de libros, y el zumbido bajo de conversaciones compartidas. Una pizarra junto al mostrador no mostraba precios. Solo decía. La primera taza va por cuenta de la casa. La segunda, si puedes, por cuenta de alguien más. El piano en la esquina esperaba al trío de la tarde. Las mesas no llevaban números, sino palabras escritas a mano. Esperanza. Confianza. Comenzar. Camila estaba cerca de la ventana, observando el flujo de humanidad. Una enfermera agotada. Un repartidor cargando bolsas. Una madre con 2 niños pequeños. Un espacio para el descanso. Para la dignidad. Entonces, la puerta se abrió. Un hombre entró. Mayor. Encorvado. Empapado por la lluvia. Sus manos temblaban al sostener la puerta. Parecía inseguro, casi disculpándose por estar ahí. Un joven barista se adelantó. Señor, este lugar es solo para clientes. Si no tiene. Camila cruzó la sala antes de que él terminara.
colocando una mano suave en el hombro del barista. Está bien, dijo con ternura. Se volvió hacia el hombre. ¿Le gustaría sentarse junto a la ventana? Él asintió, agradecido. ¿Y qué le apetece hoy? Solo, algo caliente, murmuró. Sentarme un rato. Ha sido una mañana larga. La voz de Camila se suavizó aún más. Entonces, hagámosla más larga, con un poco de paz. Miró al barista. Aquí, la primera taza siempre es por nuestra cuenta. Sin preguntas. Sin vergüenza. El hombre asintió. Los ojos abiertos. Lección aprendida. Mientras Camila regresaba a la parte trasera, algo la hizo girar. Miró por la ventana. Y ahí estaba él. Carlos. De pie al otro lado de la calle. Bajo un paraguas negro. El cuello del abrigo levantado. Su rostro sereno. Sus ojos, cálidos. No saludó. No entró. Solo observó. Ella sostuvo su mirada. Y en ese instante silencioso, algo pasó entre ellos. Gratitud. Despedida. Y algo más. Una promesa. Él asintió una sola vez. Luego se dio la vuelta. Y se desvaneció entre la lluvia. Horas después, durante la apertura suave, Camila se paró junto al piano, con un micrófono en una mano y una taza tibia en la otra. Miró a su alrededor. Cada asiento estaba ocupado. El aire espeso de consuelo. Hace años, comenzó, pagué el café de un desconocido. No sabía quién era. Solo vi a alguien siendo hecho pequeño. Y no pude mirar hacia otro lado. Pausa. Algunos asentían. Otros se secaban los ojos. Esa taza me costó $100. Pero lo que me dio fue una nueva forma de ver el mundo. Creí que estaba ayudando a un hombre que estaba perdido, dijo. Pero resulta que él me ayudó a encontrar una versión de mí. Que no sabía que tenía permiso de ser. Dejó la taza sobre el piano. Esta cafetería no se trata de vender café. Se trata de presencia. De aparecer cuando nadie más lo hace. Su voz bajó, como un secreto compartido. Un hombre me dijo una vez. La bondad no necesita ser recordada, solo necesita ser continuada. Sonrió. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Una taza a la vez. Y, casi como un pensamiento suelto, añadió. Algunos amores no necesitan romance. Algunas vidas cambian con nada más que un gesto amable. Y el coraje de hacerlo con el corazón. La sala aplaudió. Un saxofón empezó a tocar. Y, en algún rincón del fondo, una primera taza fue servida a alguien que no sabía que la necesitaba, hasta que la tuvo. Y así, todo comenzó de nuevo. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de alma. Una historia que nació de un solo acto de bondad. Y se transformó en algo mucho más grande de lo que cualquiera de ellos imaginó. Camila nunca necesitó un milagro. No persiguió riqueza, ni títulos. Todo lo que hizo fue elegir cuidar. En una mañana lluviosa. Cuando nadie más lo haría. Y a veces. Eso es todo lo que se necesita. Para cambiar no solo una vida, sino dos. Si esta historia te conmovió, te inspiró, o te recordó el poder silencioso de la compasión, no olvides dejar un comentario, compartirla y seguir nuestra página. Aquí en Historias que toman el alma. Contamos los relatos que curan, elevan. Y nos recuerdan lo que realmente significa ser humano. Nos vemos en la próxima historia. Donde otra alma espera ser vista.